Bueno, disculpen un rato, es que había un problema con la conexión. Bueno, continuamos entonces mencionando acerca de lo que es las áreas de psicomotricidad en las cuales se va a tener que trabajar necesariamente para poder inducir a lo que es el tratamiento con lo que vendría a ser la parte del movimiento, del ejercicio terapéutico, de las funciones propioceptivas. Vamos a ver hoy día lo que vendría a ser, por ejemplo, la parte del crecimiento dentro de lo que es el área psicomotriz, porque hemos mencionado acerca de lo que es la parte del esquema corporal, por ejemplo, la función motora a la cual se relaciona directamente la parte propioceptiva, por ejemplo, la funcionabilidad, típicamente todo lo que vendría a ser motricidad, tenemos muy en cuenta cómo se da el funcionamiento propioceptivo a nivel de lo que es el sistema de adaptabilidad del propio eje corporal, del propio movimiento. Entonces tenemos en cuenta acá que para poder entender el crecimiento y la parte motora del funcionamiento propioceptivo, articulaciones, funcionabilidad del esquema corporal, tenemos que entender que el proceso de desarrollo implica lo que vendría a ser la capacidad motora en el propio cuerpo. Por ejemplo, desde que el niño es un pequeñito, empieza el recién nacido, va a tener funciones que implica la motricidad a nivel de lo que son estructuras funcionales, como por ejemplo la parte del movimiento, la parte de lo que vendría a ser las funciones de actividad muscular, por ejemplo, aquellas que permitirá que la columna pueda activarse y pueda mantenerse erguido, la sedestación, por ejemplo, que es un punto muy importante para mantener la cabeza en relación al eje de la columna vertebral, adaptado, integrado, evitar que haya disfunciones también a este nivel. La capacidad del movimiento también, porque ayudará a mejorar lo que vendría a ser el funcionamiento de adaptabilidad. Entonces, es importante que la parte funcional, la parte de integración, por ejemplo, del movimiento, de la capacidad de funciones, sea muy importante la parte de lo que vendría a ser el propio crecimiento en sí. Adapta que este mismo pueda regular funciones complejas, funciones de adaptabilidad también, que permitan que sean mucho más específicas al momento de ejecutar una determinada actividad. Por ejemplo, actividad funcional, ¿no? El propio movimiento, por ejemplo. La propiocepción, por ejemplo, el cambio de postura, la regularización del movimiento también. La capacidad que tiene este para esquematizar funciones, ¿no? Específicamente que pueden ser en este caso adaptadas a lo que es la motricidad. Entonces, básicamente nosotros entendemos que el funcionamiento propioceptivo, integrador en el propio movimiento va a ser muy regularizable con lo que vendría a ser la capacidad del funcionamiento específico. Es decir, vamos a trabajar muy en cuenta con lo que vendría a ser un proceso de desarrollo. Entonces, este proceso de desarrollo se va a adaptar a lo que es el movimiento. Por ejemplo, consideramos acá que estas diferentes etapas en las que el centro de gravedad va a ir bajando hasta la base de sustentación en los pies, va a considerar de que hay una serie de hitos del desarrollo que permiten que estos puedan tener trofeo muscular, puedan tener fuerza, puedan tener capacidad de cambio de postura, de movimiento. No, a esto se refiere específicamente el sistema locomotor, ¿no? Un sistema integrador que va a la par con lo que vendría a ser el propio movimiento, la propia capacidad del propio cuerpo para inducir hacia lo que vendría a ser una mejoría propioceptiva integral. Cuando hay una capacidad integradora en movimiento, es muy importante que se adapte constantemente hacia lo que es el funcionamiento adaptativo integrador del propio cuerpo. Cuando tiene función específica para poder ejecutar esta actividad, va a ser muy importante para los sistemas corporales poder integrar lo que vendría a ser una serie de actividades funcionales, como por ejemplo la marcha, la bipedestación. Esos son hitos del desarrollo justamente. ¿No? Cuando hablamos nosotros de lo que es proceso de neurodesarrollo, mencionamos que el cerebro va a madurar, va a integrarse de acuerdo a funciones organizadas en los esquemas corporales que permitirán que estos adapten constantemente la funcionabilidad del esquema corporal, de la adaptabilidad integracional que este mismo requiere, de capacidades funcionales que están constantemente adaptadas, organizadas en esquemas integradores que permiten que, ser incluso el sistema musculoesquelético muy organizado para que pueda ejecutar estas funciones del desarrollo. En realidad hablamos de neurodesarrollo, ¿no? Porque hay una capacidad funcional para que pueda adaptar constantemente cada estructuración del propio cuerpo, de los ejes corporales, de los ejes funcionales también, que vienen a la par con lo que es una función muy compleja, específicamente, que es el propio crecimiento. En cuanto a la exploración neurológica, por ejemplo, podemos decir que es muy importante la capacidad del sistema musculoesquelético para adaptarse, ¿no? La capacidad funcional que tiene este para poder regularizar lo que es actividad
refleja, funcional, actividad integradora. Hay mucha importancia con relación a lo que es el esquema corporal, por ejemplo, para poder ganar funcionabilidad, para poder ganar capacidad motora en el propio cuerpo. Entonces, al decir que hay una capacidad motora funcional, mencionamos de que la exploración neurológica se va a basar en la exploración de actividad refleja, es decir, actividad que previamente, en este caso, había tenido un control a nivel del sistema nervioso, pero después iba a integrar lo que vendría a ser cada función de acuerdo a la capacidad estructural a la cual se refiere el sistema locomotor. Este sistema locomotor es muy importante porque adapta en sí lo que vendría a ser la capacidad del cerebro para poder integrar diferentes funciones. Hablamos nosotros específicamente de psicomotricidad. La capacidad cerebral funcional va a adaptarse o va a ir a la par con lo que vendría a ser propiamente dicha la capacidad del sistema musculoesquelético, del sistema de integración estructurante, regularizante también. Cada capacidad de este va a tener una funcionabilidad muy adaptativa, muy integradora, acorde con lo que vendría a ser diferentes sistemas adaptativos, organizadores, también de esquemas corporales, de organizaciones también funcionales, que puedan ser cada vez más reestructurantes y más adaptativas. En este caso, es muy importante el trabajo terapéutico a este nivel, pues permite evaluar adecuadamente todo un sistema integracional de capacidades funcionales, de integracionales también, que permitan que constantemente haya una función de respuesta del propio cuerpo. Por ejemplo, la actividad refleja que mencionamos acá es la actividad del tónico cervical asimétrico o tónico de cuello también, ¿no? Que es una actividad refleja en la cual hay un inicio de control a nivel de la cabeza, pero que todavía tiene una dominancia refleja específicamente. Si hay una dominancia refleja estructurada en esta parte funcional de lo que vendría a ser el sistema musculoesquelético, entonces también va a haber todavía una dependencia específicamente de niveles mucho más bajos a nivel medular. Cuando se logre tener la independencia y control total a nivel de lo que es la corteza cerebral, por ejemplo, va a ser muy importante, pues esta corteza específicamente va a poder enviar señales a todos los sistemas del propio cuerpo para que adapten sus funciones o llegar a ser las sinapsis más importantes que permiten que ese funcionamiento a nivel de lo que es el sistema musculoesquelético pueda funcionar adaptativamente. La integración de corteza cerebral implica actividades más complejas como el pensamiento, la regularización, lo que es la actividad motora fina, ¿no? Entonces, cada uno de ellos implica lo que es una actividad previa para este funcionamiento, como es el caso de actividad refleja. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las actividades de reflejo innatos, como es el caso, por ejemplo, de reflejo de prensión, como es el caso, por ejemplo, de lo que es el moro, actividades de control musculoesquelético, también como por ejemplo vemos lo que vendría a ser las actividades funcionales, reflejos mucho más primogéneos, como es la succión, como vendría a ser la aprehensión, como vendría a ser el reflejo de la marcha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas actividades reflejas son muy importantes para que puedan dar como resultado un funcionamiento adaptativo a lo que es el crecimiento y el desarrollo. Entonces vamos a ir viendo que este crecimiento va a tener como función principal lo que vendría a ser un proceso, primero físico, ¿no? Que va a tener la capacidad de adaptar lo que vendría a ser la parte funcional específicamente. Entonces, básicamente, el funcionamiento integrador a nivel de lo que es el crecimiento tiene que considerarse que hay una capacidad funcional y fisiológica del propio cuerpo para que pueda lograr esa función más adaptativa. Específicamente, el crecimiento va a vencer hitos propioceptivos, ¿no? Que van a permitir que éste pueda estructurar adecuadamente lo que van a ser funciones
tanto a nivel cerebral como a nivel musculoesquelética. Por ejemplo, hay un crecimiento de tipo cronológico, en el cual implica una serie de hitos del neurodesarrollo que están bien integrados cuando hablamos nosotros de funciones motoras. Cuando hablamos nosotros de una función de plasticidad cerebral, por ejemplo, hay un crecimiento a nivel de lo que es cognitivo, a nivel de lo que es neurológico, y básicamente es este que no tiene a la par con lo que vendría a ser un equilibrio de funciones entre lo que vendría a ser la capacidad estructurante, la capacidad motora y la capacidad de movimiento, que normalmente en los hitos del neurodesarrollo se dan. Entonces, básicamente nosotros consideramos acá que la parte de lo que es la etapa del desarrollo psicomotor, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser la parte de los hitos del desarrollo, se puede decir de que hay a nivel de lo que es los 2 meses, por ejemplo, va a tener funciones específicas como, por ejemplo, sujetar la cabeza, fijar la vista y seguir la mirada también. Igualmente, lo que vendría a ser a los 4 meses va a tener rostros humanos, levanta la cabeza y agarra objetos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de estos hitos del neurodesarrollo, va a tener etapas a las cuales va a producirse en este caso, pues una función de estructuración que le permite pues adaptar estos hitos del neurodesarrollo. Por ejemplo, hablamos nosotros de un hito del neurodesarrollo importante a nivel de lo que es el crecimiento, es la función de la propiocepción, la función del movimiento, la función de lo que es la integración entre lo que vendría a ser algunas partes del cuerpo, como por ejemplo el caso de lo que es la cintura escapular, cintura pélvica, ¿no? Que normalmente hay disociaciones funcionales que le permiten al sistema estructurar a lo que vendría a ser la propiocepción esquemática corporal, ¿no? Entonces, tenemos acá en cuenta lo que es ese funcionamiento a partir de lo que vendría a ser parte funcional de lo que es. Entonces, básicamente tenemos en cuenta acá lo que vendría a ser este proceso de desarrollo a nivel, por ejemplo, de lo que vendría a ser los 4 meses, los 6 meses, los 9 meses, el 12º mes, que específicamente cuando hablamos nosotros de procesos seguidos del neurodesarrollo, hablamos de componentes, por ejemplo, motores gruesos, motores finos, también hablamos de lo que vendría a ser actividad sensitiva, sensorial, funcional,
integradora, que por ejemplo puede ocasionar que en el paciente se varíe lo que vendría a ser la función proprioceptiva y musculoesquelética. Cuando hay psicomotricidad adaptativa funcional, va a ser muy importante que esta función específica del sistema musculoesquelético pueda tener, digamos, un cumplimiento de los hitos del neurodesarrollo. Y acá justamente lo vemos, lo podemos captar dentro del funcionamiento integrador estructural del sistema musculoesquelético. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, la capacidad de funciones, la capacidad estructurante, regularizadora también del esquema corporal, nos permite integrar lo que vendría a ser esas funciones constantes, adaptar constantemente la capacidad del esquema para que este mismo pueda regular movimientos, pueda también tener funciones como por ejemplo que sean de desplazamiento, de la marcha, integradoras también, que sean muy importantes para poder trabajar específicamente todo ese funcionamiento estructurante y requerido para los sistemas de adaptabilidad, de regularización, de esquematización funcional también, ¿no? Entonces, si hay una capacidad del esquema para que este mismo pueda regular funciones estructurantes, regularizadoras, por ejemplo, con la capacidad del propio cuerpo a nivel de esquemas corporales, va a ser gracias al que se va a poder superar lo que vendría a ser los hitos del neurodesarrollo, ¿no? Y estos en capacidades funcionales, por ejemplo, son muy importantes, ¿no? Porque permiten que adapten lo que vendría a ser funciones integradoras, reestructurantes también, y específicamente todo tipo de funcionamiento adaptativo, ¿no? Entonces, en este funcionamiento adaptativo e integracional dentro del esquema corporal, le permite a los sistemas poder regularizar lo que vendría a ser funciones propioceptivas. Por ejemplo, a nivel de los esquemas corporales, a nivel de la regularización motora también que puede tener este, que puede inducir hacia la mejoría, hacia adaptar lo que vendría a ser funcionamientos específicos, regularizadores, adaptativos también, que puedan ser mucho más, digamos, integracionales a nivel del funcionamiento de esquema corporal, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser principalmente los hitos del neurodesarrollo van a variar de acuerdo a este funcionamiento, ¿no? Si hay un funcionamiento integral, por ejemplo, de adaptabilidad estructurante, también le permitirá que estos esquemas puedan jugar un papel muy importante dentro de este trabajo funcional, de este trabajo terapéutico. Integracionalmente es muy importante adaptarlos para que estos mismos puedan tener una organización esquemática muy importante ante estas funciones que el propio sistema va a requerir, para que puedan ayudarle al sistema musculoesquelético a poder reorganizarse constantemente, a adaptar capacidades funcionales, a integrar lo que vendría a ser el movimiento, a regular lo que vendría a ser la capacidad estructurante del propio cuerpo para que éste mismo regule estas funciones específicas y haya una capacidad de poder integrarlo. Si hay una capacidad integral a nivel de esta función, de este movimiento, va a poder ser muy importante para adaptar constantemente todas las capacidades de crecimiento que permiten funcionar al esquema corporal. Entonces, básicamente, nosotros consideramos que la motricidad específica está relacionada con lo que es la capacidad motora, ¿no? Entonces, tenemos la tendencia de poder ejecutar una función integradora, reorganizante de los esquemas corporales, que adapte el movimiento adecuadamente, que integre funciones que sean muy importantes por este trabajo, darlo a partir de lo que es el movimiento, de lo que es la capacidad del propio cuerpo, estructurar adecuadamente la motricidad. Se tiene que adaptar, ¿no? Hay todo un proceso de desarrollo, como bien lo habíamos mencionado, que permite ser regularizante, ser estructurante y ayudarle a esquemas a poder lograr esa función más compleja. Si ustedes observan acá el desarrollo normal, se puede observar en posición de cúbito prono, estamos en apoyo de antebrazo, apoyo de mano, una sedestación a horcajadas o mejor dicho sobre sacro, luego en bípedo. En este caso se puede llegar hasta la sedestación en isquio y puede pararse el niño y ya logra lo que vendría a ser una independencia del tronco, movimientos manuales finos, la bipedestación, ayuda a mejorar lo que es el funcionamiento propioceptivo esquematizante, ¿no? En esta función es muy importante adaptar lo que vendría a ser la propioceptividad,
la regularización de un movimiento específicamente a partir de lo que es la capacidad propioceptiva. La regularización de este movimiento permite estructurar adecuadamente todas las funciones de esquemas corporales, de esquemas regularizantes, de esquemas estructurantes también que permitan que sea mucho más adaptado lo que vendría a ser el movimiento, la función global del propio cuerpo, estructurar adecuadamente esa función que requiere el sistema para que pueda consolidar lo que vendría a ser futuros movimientos adaptativos integracionales, ¿no? Entonces, específicamente vamos a definir lo que es crecimiento y desarrollo, ¿no? Nos referimos específicamente a cambios físicos, funcionales, que van a ocurrir a partir de la concepción y que van a alcanzar su máxima expresión en la vida adulta. Es decir, a partir del propio crecimiento se va a ir integrando adaptativamente todo el esquema corporal y va a poder ganar estos hitos del neurodesarrollo que permitirán que el esquema global de propiocepción y de movimiento y adaptación sea específicamente muy referido para una determinada actividad. El movimiento, por ejemplo, la adaptación, el cambio de postura, la regularización, la función propioceptiva y motora, que son muy importantes para regular todas estas funciones, tienen una capacidad de poder organizarse de manera adaptativa, de manera integradora. Van a poder justamente confluir hacia lo que vendría a ser ajustes de condiciones estructurales, es decir, van a permitir lo que es la postura, regular el movimiento, regular la funcionabilidad de este mismo, adaptar específicamente la propiocepción, que es muy importante para ese esquema corporal bien integrado, bien organizado, bien estructurante también, porque este mismo va a permitir que haya funciones más complejas y más específicas a momento de lo que es específicamente todo el sistema de adaptación integracional. Que este mismo requiere, va a ser muy importante para que pueda tener esa adaptabilidad, esa reestructuración del movimiento, de funciones organizadas a nivel de esquemas corporales, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos nosotros de esto, vamos a tener en cuenta que este neurodesarrollo es muy importante para que esquematice
¿Pueden escucharme, muchachos? Disculpen. El tema está en que un poco ha habido problemas con la conexión. Me he conectado ahorita de otro dispositivo porque se ha paralizado realmente. Estoy un poquito, tema de la conexión está fallándome. ¿Me pueden escuchar ahí? ¿Están ahí, chicos? Sí, profesor, lo Sí, escuchamos. sí, por favor, ahorita se está reconectando para poder compartir las diapositivas, ¿ya? Porque me ha expulsado de mi laptop y parece que es el tema de la conexión. Como estoy por zona de ventanilla, de repente es un poquito alejado por el tema, no, la conexión se perturba un poco. Más bien, las mil disculpas. Más bien lo que sí, ahorita estoy reconectándome para poder compartir las diapositivas. Más bien les iba a consultar, o bueno, mejor dicho, ¿les parece unos 10 minutitos de receso para poder reconectarme, porfa? Sí, profesor, está bien. Ya listo, gracias.
paciente, mirar las características fisiológicas que va a tener, ¿no? Y luego vamos a ver también lo que es el abordaje a un paciente neurológico. Hoy día vamos a hacerlo mediante lo que es mi modelo y vamos a trabajar específicamente lo que vendría a ser la evaluación previa a ello, ¿no? Vamos a tratar las evaluaciones, por ejemplo, que se relacionan con lo que es las medidas funcionales, como por ejemplo los grados y ángulos en los cuales debería el músculo normalmente trabajarse y evaluarse. También vamos a evaluar lo que vendría a ser la parte de la postura, ¿no? Vamos a evaluar también la parte de lo que es la posición del cuerpo con relación a su centro funcional, y también vamos a trabajar lo que es algunos PIR, ¿no? Posturas inhibitorias reflejas. Vamos principalmente a darnos cuenta de algo importante dentro del tratamiento terapéutico, que es básicamente evaluar las posiciones funcionales del paciente. Tenemos diferentes posiciones en las cuales se va a poder evaluar al paciente. Vamos a ver a continuación, vamos a evaluar directamente lo que vendría a ser directamente la postura en la cual el paciente se va a ubicar para trabajar. En primer lugar, tenemos que entender que todo lo referente a la parte del tratamiento siempre se va a considerar en una postura cómoda para el paciente, ¿no? La vestimenta cómoda, el ambiente adecuado. También tenemos que entender que el paciente debe estar en una posición equilibrada. ¿Cuáles son las posturas de equilibrio que va a mantener el paciente? Puede ser en diferentes posturas que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra experiencia profesional y también dentro de lo que es la parte de la teoría. Tenemos la postura del cúbito supino, en la cual mi paciente va a estar apoyado en la base de sustentación que vendría a ser la parte posterior de su cuerpo, penas posteriores. También podemos trabajarlo en posiciones laterales también, en posiciones cúbito prono, ¿no? Van a ser posturas alternas en las cuales se va a colocar el paciente. Se le puede trabajar también en sedente. Va a depender mucho de qué forma se puede entender que el paciente tenga equilibrio en su posición, ¿no? Entonces, la base de sustentación del cuerpo va a ser importante para trabajar. Postura en cúbito supino, ¿no? El paciente se encuentra boca arriba, un apoyo de la parte posterior del cuerpo, y vamos a ver algunas funciones musculoesqueléticas que van a cumplir rangos articulares. Por ejemplo, lo que vendría a ser la postura de flexión. A nivel de lo que es la estructura, por ejemplo, del miembro superior, tenemos la flexión de hombro, ¿no? Hasta 0 a 90 grados. Estamos ahí, de una manera pasiva primero lo hacemos para que el paciente pueda entender el movimiento. Eso se llama iniciación rítmica del movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando nosotros trabajamos de una manera pasiva y de una manera activa? En la activa va a haber contracción muscular, por lo tanto va a haber rango cumplido realmente. Porque si nosotros ponemos el trabajo de una manera pasiva, el rango articular siempre va a tener que ver mucho la diferencia de una fuerza externa, que es la fuerza que yo le ejerzo al momento de ejecutar. Que ella lo realiza por sí misma de una manera activa, lo que va a hacer es limitarse debido a factores intrínsecos dentro de lo que es su rango articular. Puede ser que tenga limitación, puede ser que tenga contracturas musculares, puede ser que tenga algún bloqueo a nivel de la zona del miembro superior, ya sea de omóplato, ya sea de trapecio, o ya sea un rango articular limitado. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajar primero lo que es la parte de iniciación funcional. Trabajamos y vemos hasta dónde el rango está permitido. Ahora, esta postura podríamos trabajarla con dos opciones. Una opción que es en contra de la gravedad, porque lo que estoy trabajando acá directamente, por ejemplo, es el peso de su segmento. ¿Quién es la fuerza opositora a ese movimiento? Específicamente el peso del segmento, ¿no? Porque yo estoy yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Todavía no vean las tomas, solamente vean lo que es el movimiento. Flexión de hombro, solo a 90 grados, ¿no? Si yo quiero trabajar el rango total, voy a observar pasivamente que va a llegar a 180. Pero esto es básicamente dependiendo el rango articular al cual se puede trabajar. No voy a esforzar nada, simplemente estoy iniciando para que se pueda visualizar. Igualmente con miembro inferior, igualmente podemos trabajar en una postura diferente, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, el rango articular, estaríamos induciendo a que haya mucho más fuerza activadora mediante la fuerza del propio segmento, porque ahí estaremos trabajando dos fuerzas combinadas. Una que vendría a ser el peso del segmento y la gravedad. Esto, por ejemplo, si se realiza de manera activa. Levanta tu brazo hacia 90 grados acá,
Ajá, baja despacito. Eso. Entonces ahí estamos hablando de un doble segmento de fuerza, o sea, doble oposición, la gravedad y el peso del segmento. Si nosotros trabajamos la graduación en cero, vamos a tener que solamente palpar la zona muscular. Quienes realizan la flexión del hombro lo hacen los deltoides. Tanto anterior, posterior, lateral. Sinérgico, antagónico, unos más que otros, trabajan todos para realizar el movimiento y cumplir el rango. Entonces palpamos la zona muscular del deltoides, que es como una mano cuando te pone en el hombro, en el posterior, lateral y anterior. Y posteriormente nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, la posición de este músculo en una postura antigravedad, es decir, no vamos a actuar mediante el proceso gravitacional y tampoco la fuerza. Por eso la primera opción es tener en cuenta la posición supino y generalmente palpar para ver si hay contracción. Cuando se hay contracción muscular, nosotros vamos a decir de que hay definitivamente lo que vendría a ser una contracción y una actividad. Por lo tanto, estamos empezando con la gradación. A partir de ahí, nosotros vemos que el grado 1, en el segmento, ya tiene contracción. Cuando no encontramos ningún tipo de respuesta del músculo, generalmente, según lo que vendría a ser la tipología funcional de Daniels, sería el grado 0. Entonces no habría forma de poder activarlo mediante técnicas convencionales. Tenemos que trabajar mediante otro enfoque terapéutico. Electroterapia, reanimación, cardiomuscular, funcional, activación central, facilitación neuromuscular. Lateralmente vamos a trabajar en la segunda graduación. Vamos a ponerlo mirando ya. Lateral. ¿Ah? Excelente. Levantar tu bracito. Y vamos a ejecutar el movimiento, ¿no? Entonces, a esta postura se le llama cúbito lateral. ¿Qué estamos haciendo acá nosotros directamente? Estamos trabajando mediante activación de la razón neuromuscular relacionada con anulación de la gravedad. Es decir, la gravedad es un vector que va prácticamente, jala los objetos hacia la parte inferior, pero en este caso, por ser una postura transversa, no habría activación. No en otro movimiento, por ejemplo, en la abducción, sí habría injerencia de la gravedad, ¿no? Habría una injerencia directa porque acá el peso del segmento también trabajaría junto con el movimiento de aducción. En abducción, acá tendríamos que tener en cuenta que vendría a haber una oposición a la gravedad y una activación de los deltoides laterales. Entonces sí habría injerencia en esta postura para otro movimiento que es la abducción. Para el movimiento de la flexión no habría injerencia de la gravedad. ¿Estamos bien? Entonces, eso de ahí es una parte de lo que es la evaluación funcional, ¿no? Podríamos trabajar en esa postura, podríamos trabajar la lateral, ahora podemos trabajar en posición de C. Vamos a sentarnos, ¿estamos? Acá, voy a ver. Acá nosotros vamos a trabajar con injerencia de la acción de la gravedad y también de la fuerza muscular. ¿Por qué será importante trabajar la fuerza muscular? Porque todos los pacientes requieren una contractibilidad para que ellos puedan mantener estables sus cadenas neuromusculares. La fuerza, mientras exista en el proceso de activación de las cadenas musculares, va a ser muy útil para el paciente, ya que le mejorará lo que es el trofismo y por lo tanto los músculos tendrán más capacidad de poder resistir la degeneración neuromuscular a la cual se encuentran sometidos. Sin embargo, también tiene que ver conceptos neurofisiológicos como la reclutación de fibras, ¿no? Como la activación inhibitoria por PIR, que vendría a ser las posturas inhibitorias reflejas, que vamos a ver más adelante, dependiendo de la patología. Puede trabajarse también por una segregación funcional o conocida también como la contractibilidad múltiple, ¿no? Reclutamiento multifibrilar. Vendría a ser muy importante trabajar acá la gravedad para ello. Le pedimos al paciente que pueda extender su brazo, mejor dicho, flexionar su brazo en esta posición, y yo le voy a indicar solamente este grupo segmentario, que siga este segmento, este rango articular. Entonces, inicio para poder darnos cuenta que la iniciación rítmica es importante. Si no hay iniciación rítmica, no voy a poder hacer que el sistema del esquema corporal del paciente pueda procesar el movimiento. Entonces, tengo que iniciar rítmicamente primero para que pueda empezar a concientizar la parte articular. Entonces, básicamente con ello, vamos a hacer un segmento en el Espérenme un segundito, chicos, ya ahorita continuamos.
es el caso de las fibras activas. ¿Qué va a hacer el paciente? Levanta tu brazo hasta la altura de tu hombro. Ajá. Baja un poquito, baja todo. Ya. Ahora levantamos, ahí vamos. Levanta, levanta, suave, eso. Ajá. Entonces, ahora, ¿qué vamos a encontrar dentro de este proceso de activación neuromuscular que se da justamente en contra de la gravedad y que tiene una función de activación física? Es decir, el mismo segmento muscular hace que puedas activar las fibras y llegar hasta el punto del rango articular. Entonces, hay una actividad, está trabajando contra la gravedad, está soportando el propio segmento, está venciendo la resistencia del segmento y de la gravedad. Entonces, vamos a ver que esto vendría a responder a un proceso activo. Una graduación 3 en la escala de Daniels. La escala de Daniels dice la función en base al movimiento va a ser desde 0 hasta 3 solamente evaluado en esta postura. Pero posteriormente también va a haber otras injerencias que se relacionan con lo que vendría a ser la activación neuromuscular de cada segmento. Por ejemplo, cuando hagamos lo que es la graduación 4, en la cual vamos a poner resistencia a lo que es la actividad del funcionamiento del músculo. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a poner el brazo en la parte del hombro del paciente y le digo, levante, gáname, estire. Vas a ganarme a mí, ¿ya? Vamos. A ver, gáname. Eso. Muy bien. Entonces, esa activación vendría a ser la fuerza gravitatoria y el peso del propio segmento más la fuerza externa que yo le ofrezco. Entonces, serían 3 segmentos en los cuales se basa en la facilitación neuromuscular, que vendría a ser la fuerza resistencia, que vendría a ser moderada, y posteriormente vendría a ser la graduación número 5, que es la máxima resistencia. Vamos a ponerlo en el hombro. Vamos, gáname. Fuerza máxima, gáname. Eso. Cuando hablamos de graduación quinta en la escala funcional de Daniels, no mencionamos específicamente que el paciente llegue a esta función, ya que la fibra solo requiere un trofismo para que realicen su fisiología natural. Sin embargo, en otras actividades donde se quiere repotencializar el músculo mayor de lo normal, tendríamos que trabajar los segmentos graduales hasta el 5. ¿No? Hay otros segmentos que son más 1, menos 1, más 2, menos 2. Sin embargo, para evitar confusión, vamos a explicar los bases en la función de Daniels. Posteriormente, en cada segmento muscular vamos a ir explicando cómo se desarrollan estos en cuanto a la activación neurofuncional que requiere el sistema para que pueda desarrollar la musculatura de trofismo, ¿no? Entonces, la parte del movimiento, importantísimo para ello, el segmento funcional muy adaptativo, integracional también para ello, para segmentos de miembro inferior y miembro superior también se pueden dar. Y estas actividades también las vamos a llevar a cabo mediante el funcionamiento de cada segmento articular que va a requerir. Vamos a ver las posturas más usuales en las cuales estos segmentos van a ayudar a que la base de sustentación pueda mantener estabilidad en un centro del eje corporal bien adaptado al propio movimiento. Muy bien, vamos a ponernos primero el cúbito prono, vamos a ponernos. Ese te lo ¿ah? Segmento de cúbito prono, el paciente se encuentra en una postura también bastante cómoda, debido a que justamente, cuando hablamos nosotros de cúbito prono, hablamos de que hay una base de sustentación bien estable, que ayuda a mantener alineado el segmento del cuerpo, que ayuda a mantener posicionado lo que es la función de movimiento. Entonces estaríamos hablando de un segmento bastante, digamos, reforzado, estabilizado, en cuanto a lo que es el equilibrio, ¿no? Entonces, en ese segmento nosotros podemos evaluar también al paciente, podemos posicionarlo, podemos trabajar cualquier tipo de actividad funcional, como fuerza, estiramiento, propiocepción, también podemos trabajar estabilidad, ¿no? Y eso vamos a ir viéndolo poco a poco mediante lo que es la práctica de la facilitación, en la cual vamos a tener la oportunidad de poder trabajar segmentariamente, integrando cada actividad que vaya a realizar, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar directamente todo lo que vendría a ser cada segmento funcional. La otra postura en la cual se puede trabajar es el cúbito lateral. Vamos a poner el cúbito lateral. Ah, está. Excelente. Muy bien. El cúbito lateral, ahí estamos en la posición de cúbito lateral, ¿no? Igualmente, acá, como les había mencionado, la parte del funcionamiento de la evaluación de Daniels se va a dar a partir de una segmentación en cada uno de los elementos
funcionales musculoesqueléticos. Por ejemplo, tenemos acá la reducción de cadera. Relaja ahí tu pierna. Iniciamos, esto debería ser iniciación rítmica, por ejemplo, en cadera, ¿no? Este sería la graduación, en este caso puede decirlo así 1, pero en este caso no hemos evaluado aún si hay contractibilidad. Queremos evaluar contractibilidad, glúteos medianos tenemos que palparlo. Los glúteos medianos van a ser músculos que te ayudarán a que reduzcas lo que es la cadera, ¿no? Y sabemos que hay una buena coadaptación debido a que encontramos ahí el segmento conocido como la acetabular, la cual encaja adecuadamente en la cabeza del fémur, ¿no? Entonces esos segmentos nosotros vamos a trabajarlos ahí directamente. Ahora, para evaluar lo que vendría a ser la reducción sin gerencia gravitacional, tendríamos que hacerlo en punto supino. Vamos a poner el punto supino. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar ello? Vamos a observar desde la pierrita, fijación cadera y ahí, abducción. Estoy haciendo un poquito de flexión para la angulación de la vista, para que se pueda ver, pero ahí generalmente es un al ras, ¿ya? Al ras, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de no injerencia gravitacional, porque como habíamos repetido, la gravedad es una fuerza que ejerce del centro de la Tierra hacia todo elemento que esté en superficie y lo lleva hacia abajo. Posteriormente también tenemos lo que vendría a ser a nivel de lo que es la fuerza de tercer grado, en la cual ya habría una activación neurofuncional de las cadenas que le permiten pues trabajar segmentos musculares, segmentos contra la gravedad, mucho más activos mediante la facilitación y mucho más requeridos para el movimiento, ¿no? Entonces vamos a poner un nuevo poquito lateral, está mirando hacia, y ahora sí vamos a cerrar. Le voy a decir a Nati que levante la pierna. Levanta hasta acá. Ajá, no, levanta otra vez, 2, levanta otra vez, 3. Entonces, esos son segmentos de tercer grado porque está venciendo la fuerza de gravedad y está venciendo lo que vendría a ser en la resistencia funcional que ejerce el propio peso de su pierna. Ahora vamos a ver con graduación 4, en la cual siempre va a haber una resistencia por parte de la fuerza externa del terapeuta. Vamos, empuja ahí arriba, gáname. Eso, 1, gáname. 2, eso. Pues eso ya sería una graduación segunda en la escala funcional de Daniels, pues ya hay activación y vence la fuerza de resistencia a gravedad, también la fuerza de resistencia de la acción externa que realizo y se activa mucho más su cadera. Una graduación a la que normalmente los segmentos musculoesqueléticos de la mayoría de personas pueden llegar. Sin embargo, también se toma en cuenta que ya de por sí, para una escala convencional del tratamiento, ya esto es un gran logro. Sin embargo, para activación neuromuscular es mucho más explícitas durante la función activa funcional que hacen los deportistas, requiere que este segmento sea mucho más potencializado. Le ponemos fuerza mayor, de repente una fuerza moderada, gáname, gradación 4, y la máxima 5. Vamos, gáname. Eso. Entonces, no necesitamos que llegue hasta 5, sino que lo que necesitamos es que la fuerza del músculo active las cadenas musculares que se relacionan con el propio movimiento. Eso lo vamos a ir viendo en segmentos que va ganando fuerza mediante el desarrollo de cambios posicionales. ¿Cómo cambios posicionales? O sea, por ejemplo, al cambiar una flexión por una extensión, que se estabilice la pelvis, que se estabilice el tronco, y esto mediante las cadenas neuromusculares dará efectividad para la actividad más integradora que se conoce como la actividad patronal o las funciones que requieren varios segmentos activados. Esto, por ejemplo, la marcha, las posturas victorias, lo que vendría a ser la posición de escalado, o también conocida como la postura de sostenimiento, que vendría a ser una posición en descarga de pesos, y también podría ayudar mucho a lo que vendría a ser los cambios de posición y de una manera rítmica funcional realiza el cuerpo durante los instantes. Entonces tenemos hasta ahí lo que vendría a ser unas actividades funcionales. Vamos con las posturas que son muy requeridas, muy activadas durante el posicionamiento funcional que va a tener el cuerpo. Hemos quedado en la postura lateral, ahora vamos a poner la postura de apoyo de manos lateral. Vamos a poner apoyo de manos lateral, ahí como está, pero levanta. Levanta, no, ponte, o sea, levanta tu mano así y apóyate por el costado. No, la otra no. Ahí está, así, exactamente, esa postura. Esta postura lateral va a servir mucho para trabajar, por ejemplo, en la posición neuromuscular, lo que vendría a ser hombros, lo que vendría a ser cadera. ¿No? Podremos trabajar con la pelota en esta posición. Ahora, esta posición en el PIR te ayuda también a trabajar lo que es las posturas de 4 puntos.
¿no? Por ejemplo, de esta posición ya podemos trabajar 4 puntos. Ponle 4 puntos, ¿ya? Ajá, es más sencillo. Entonces, posición en la cual hay una actividad funcional muy adaptada para la columna, ¿no? Le ayuda mucho al segmento del cuerpo que pueda ser alineado, que pueda ser adaptado, ¿no? Entonces, ese segmento funcional le va a ayudar también para trabajar las cadenas musculares, ¿no? Entonces, a otra posición, la apoyo de talón, vamos con el talón, eso, la apoyo de talón también es una postura que le ayuda a funcionar todo lo que vendría a ser el eje axial estabilizador, ¿no? Posteriormente vamos a trabajar la postura de maratón, adelante, o rodillas primero, en la cual está estable todo el segmento corporal, y al mismo tiempo le ayudará pues a manejar los espacios, la parte de la descarga de peso, la parte del equilibrio, de facilitación, vamos a ver bastante que se trabaja acá con el eje lineal, que permite pues, estabilizar toda la columna o eje axial, ¿no? Y luego la postura de maratón. Vamos, levanta tu pierna adelante, bien, un poquito más adelante, ahí, ¿no? Entonces, ahí también el equilibrio, la función, la fuerza, la estabilidad, ¿no? Y finalmente, arriba, bipedestación. Bipedestacional, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Esas son las posturas que hemos trabajado. Las posturas que hemos visto, que podemos entender poco a poco cómo se dan, como les menciono. La parte del sistema muscular es un sistema variado en cuanto a funcionamiento, va a ser muy importante trabajar los ejercicios, el stretching, requiere que este funcionamiento sea adaptado, ¿no? Porque si nosotros no trabajamos en conjunto con las cadenas musculares, podría generarse que haya pues demasiado desnivel, desequilibrio al momento de inducir lo que es la fuerza muscular hacia el trabajo de estabilización, hacia el trabajo de fuerza, hacia el trabajo de adaptabilidad constante y cambio de posición, ¿no? Por ello es que ahora vamos a ver constantemente cómo se trabaja a nivel de estos segmentos de ejercicio, las diferentes formas de trabajar o inducir lo que es la parte facilitadora, integradora, adaptadora, ¿no? Y lo que vendría a ser las formas como nosotros vamos a inducir ese trabajo. Específicamente, ese trabajo va a ir a la par con lo que vendría a ser las tomas, las posturas que vamos a inducir hacia lo que es la mejoría del funcionamiento de fuerza, de adaptabilidad, ¿no? Cuando vemos nosotros un determinado ejercicio en el cual se va a basar lo que es la fuerza del músculo, la integración del movimiento, las cadenas neuromusculares, ¿no? Por ejemplo, hablamos de cadenas neuromusculares, ¿no? Hablamos de cadenas funcionales que le permitirán adaptar al ser humano la fuerza, ¿no? Tenemos ahí lo que vendría a ser una estabilidad periférica, acción periférica, ¿no? La postura adecuada, la periférica está estructurada porque el paciente encuentra todos sus segmentos alrededor de dos estructuras muy importantes para el cuerpo, como es el caso de la cintura escapular y la cintura pélvica. Todos segmentos importantísimos para el movimiento del cuerpo para permitir que nosotros podamos estabilizar nuestros grupos inferiores y superiores. Tal así que considera la rotación articular en cada una de ellas, respectivamente, como en la gleba humeral y las 5 articulaciones que están dispersas dentro del sistema miembro superior, como con lo que vendría a ser la articulación coxofemoral, que le permite estabilizarse una base de sustentación que va a llegar desde el punto de gravedad del cual está ubicado por debajo del borde de S1 hasta S2. Hablamos de las vértebras sacras, en las cuales está el eje de gravedad, que normalmente llega desde un inicio muy superior hasta va a bajar de acuerdo al proceso evolutivo y de descarga que el propio cuerpo va a ir adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Cuando nosotros estábamos mucho más jóvenes, el centro gravitacional va a encontrarse más alto y poco a poco va a ir bajando debido a que el mismo músculo va perdiendo su elasticidad, colágeno, fibras, estabilidad, y los huesos por sí mismos van a deteriorarse. Por lo tanto, el músculo comienza a perder trofismo y la estructura del centro gravitacional va a ir bajando. Depende mucho de nuestra composición fisiológica, nuestra morfofisiología, nuestro somatotipo estructural del cuerpo, de la actividad física que realicemos, de las funciones orgánicas equilibradas, va a depender mucho de ello. Entonces tenemos entonces el segmento funcional en el cual se basa el movimiento axial. Mira tú así, tu piernita, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo facilitación dentro de este esquema corporal, en el cual hay una base de sustentación adecuada, o sea, la base de sustento quiere decir el apoyo, el punto de equilibrio bien adecuados, entonces yo voy a poder trabajar acá, por ejemplo, fuerza, por ejemplo, equilibrio, por ejemplo, activación, ¿no? Por ejemplo, le digo, no dejes de empuje, mantén
mantente ahí, no hay que te empuje, empujando del hombro, no hay que te jale, no hay que te jale de acá a acá, no hay que te jale de una manera perpendicular. Todavía no estoy trabajando en facilitación. Entonces, al tener el eje axial funcional, quiere decir que la activación neuromuscular se relaciona con todo el componente del eje. Si nosotros queremos trabajar con un principio brunstoniano, entonces trabajaríamos necesariamente con la seguidilla de Kato-Chakotay. Kato-Chakotay es una seguidilla de movimientos musculoesqueléticos que se relacionan con la activación homolateral. Este principio muy antiguo en relación a lo que es la metodología brunstoniana también pasó a ser parte de la Kuwaitiana, en la cual se tienen en cuenta mucho los segmentos de respuesta. Por ejemplo, el reclutamiento de fibras, lo que es el músculo del contradictorio reflejo, que vendría a ser una activación mucho más primitiva del ser humano, que la tiene enclaustrada en la parte de lo que vendría a ser los segmentos a nivel de la actividad de enderezamiento, y luego veríamos lo que vendría a ser la parte del movimiento activo homolateral. Le digo a mi paciente, por ejemplo, levanta tu brazo de esta manera, ¿no? Vas a levantar, vamos. Gana. Poniendo una fuerza máxima de resistencia, podríamos decir que las cadenas neuromusculares activan lo que es su par homólogo. Igualmente en abducción, ¿no? Vamos, vas a pedir así, ¿ya? Gana. Entonces, el segmento muscular hace que pueda contraer el brazo opuesto. De una manera muy pequeña, las fibras musculares responden ante ello. El eje funcional o cadenas homolaterales se basa en movimientos unísonos a nivel de una estructura. Por ejemplo, miembros superiores, ambos a la vez. Homolaterales, ambos a la vez. Levanta pierna derecha y pierna izquierda. Pierna derecha y brazo derecho. Vamos. Pierna derecha y brazo derecho. Exactamente. Un solo segmento. Nuevamente, eso. Entonces, cadenas homolaterales. Las contralaterales sería oposición hacia mí, ¿no? Yo le puedo decir a mi paciente, ojo, no confundir las homolaterales contralaterales con lo que es las cruzadas. Con las cruzadas hay segmentos próximos. En las contralaterales son segmentos grandes. Por ejemplo, brazo izquierdo, pierna derecha. Arriba, brazo izquierdo, pierna derecha. En las cruzadas, brazo izquierda, pierna derecha. Vamos. Vamos, no. Eso. Ahora trabajamos a nivel de lo que es los segmentos cruzados, pues articulaciones. Hombro lleva hacia la cadera izquierda. Hombro derecho lleva hacia la cadera izquierda. Vamos, gáname. Cadera izquierda lleva hacia hombro derecho. Eso. Vamos. Hombro izquierdo, cadera derecha. Vamos, gáname. Este también lleva, gáname. Eso. Estamos trabajando directamente que tienen como un inicio funcional la proximidad o la propiocepción próxima para ello, ¿no? Para la redundancia, no es lo mismo próximo que proximidad. Proximidad se refiere directamente a la relación que tiene con el eje central. Próximo se refiere a la relación que tiene con el mismo segmento articular, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que este funcionamiento va a basarse en el movimiento. Entonces tenemos ahí lo que vendría a ser cadenas contralaterales y también las cadenas cruzadas. Hemos visto homolaterales, ahora vamos a ver las cadenas axiales funcionales que se basan en todo lo que vendría a ser el eje funcional. Tenemos, por ejemplo, el segmento. Levanta tu bracito, arriba, levanta tu brazo, arriba, vamos a dar una pelotita. Vas a agarrar la pelota. Agarra, arriba, ajá, mantén ahí. Eso. Muy bien. No es que te empuje, manténla fuerte. No es que te baje. Eso, no es que te empuje. No es que te baje. Mantén fuerte. Eje. No es que te empuje. No es que te jale. No es que te empuje. No es que te jale. No es que te empuje. Contracción ismétrica, ¿no? Directamente. No es que te empuje. Una activación neuroactiva. Quiere decir que sea una activación pasiva, porque hay mucha confusión entre las activaciones neuromusculares simétricas y lo que vendría a ser las contracciones musculares por parte de un segmento que generalmente se relaciona con lo que es la isotonía muscular. El isotónico muscular generalmente va a adquirir fuerza por parte de un segmento que no va a cerrar el campo muscular de contractibilidad, pero sin embargo la asimetría va a generar que haya fuerza netamente en las dos estructuras. Una que es asimétrica y la otra que está contrayendo directamente y se relaciona con la proximidad al eje muscular. Entonces le digo, no es que te empujen, no es que te jale, se contraen directamente lo que vendría a ser miembros superiores, pero el eje axial responde porque estamos hablando de un segmento que está en la parte media.
Tenemos ahí, no hay que dejarle, mantén, no hay que te empuje, no hay que dejarle, no hay que te empuje, no hay que dejarle, no hay que baje, no hay que baje, no hay que empuje, eso. Entonces, ahí nosotros vamos a ir viendo que también las cadenas pueden trabajar, suelta un ratito, las cadenas pueden trabajar de una manera muy importante a nivel de los segmentos funcionales cerrados. Y aquí tendría que haber la cadena cerrada. Por ejemplo, digamos, ¿con tu bracito ahí? Sí, más o menos. Ahí está. Entonces, cadena cerrada directamente porque hay un bloqueo del movimiento. Mantén fuerte, aprieta fuerte la pelota, aprieta fuerte, eso, aprieta fuerte la pelota, aprieta fuerte la pelota. Estamos hablando de segmentos cerrados porque hay una presión que está oponiéndose a que el movimiento sea en un plano transverso, ¿no? No hay que te empuje, no hay que te jale, no hay que te empuje. Ahora, si queremos trabajar nosotros segmentos funcionales mucho más adaptables, 4 puntos. Ahí, por ejemplo, ahí trabajando en una actividad segmentaria en la cual ya directamente por parte de la cadena cerrada habría una injerencia. Pero fuerte la pelota, no hay que te empuje, no hay que te jale, no hay que te empuje, no hay que te jale, eso, no hay que te empuje, no hay que te jale, eso, segmento de cadena cerrada. Hemos visto entonces axial, periférico, subperiférico, o lateral, contralateral, usada, cerrada. Cadenas extensoras profundas. Bien. El pliometrismo simétrico quiere decir más bien la fuerza de impacto que va a tener el esquelético al momento de ejecutar una actividad articular. ¿Ves ahí? Esto va a hacer el paciente. Mira. Muy bien. Segmentismo métrico. ¿Ya? Bien, hay más. Entonces, ese es el segmentismo pliométrico, a diferencia de la actividad isométrica. Todos mucho confunden la isométrica. Esto vendría a ser actividad simétrica. No es que te empuje, no es que suba, no es que baje, no es que suba, no es que baje, no es que suba. Eso, ahí se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Creo que sí, ¿no? Okay. No es que te empuje, no es que te empuje, mantén. Ahora quiero trabajar yo lo que vendría a ser eje axial, lo puedo trabajar. No es que te empuje ahí, mantén. No es que te el miembro superior distal como el proximal, pues estamos hablando del hombro. No hay que te empuje, no hay que te empuje, no hay que te jale, no hay que te empuje, no hay que te jale. Eso. Estamos trabajando hasta ahí, estamos trabajando hasta ahí una actividad muy importante para el segmento corporal. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es inducir a que se vean las cadenas musculares como un trabajo estructurado, ¿no? Bien proporcionado en relación al ejercicio que se va a ejecutar, ¿no? Que se quiere trabajar, ¿no? Específicamente para ayudar al segmento corporal a que pueda tener mucha más facilidad y desplazamiento al momento de activar un sistema neuromuscular, ¿no? Por ello necesitamos que este sistema pueda ser adaptado y pueda ayudarse mediante las funciones básicas, como es el caso de la estabilidad, de la calma motora, de la mente también, que es constantemente integrada de esta función. Ahora, si los segmentos quieren evaluarse, lo más importante es que se tenga en cuenta la proporción que se tiene al momento de ejecutar cambios de posición, cambios de posicionamiento constante, la estabilidad rítmica, que generalmente viene con en sí con un equilibrio estructurado en base a lo que es la posición de la columna vertebral. Y esta posición de la columna vertebral va a tener como segmentos funcionales principalmente lo que vendría a ser la actividad plomada, en la cual se puede destacar que haya una simetría entre funciones tanto del sistema muscular como de lo que es el sistema de equilibrio y de descarga. Tenemos un sistema de descarga conocido como propioceptivo, inducido en metodología terapéutica como la facilitación muscular, lo que vendría a ser la parte del reflejo de estiramiento, que cada segmento del cuerpo va a manifestar constantemente ante los cambios funcionales, ante la activación de la fuerza y de los campos funcionales que trabajan con las cadenas neuromusculares. Entonces tenemos ahí los segmentos funcionales
que vamos a poder analizar mediante la postura que la persona o el paciente va a poder mostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo sean estos segmentos funcionales? Porque tenemos en cuenta que hay toda una estructuración para poder nosotros determinar que estas funciones estén equilibradas a la par con lo que es el sistema estético. Por ejemplo, una alineación área con vena plomada te ayuda a definir qué segmento y qué estructura puede tener capacidad estructural y funcional de poder organizar la parte del segmento. ¿No? Tal es así como hemos mencionado las evaluaciones en la función terapéutica, también vamos a ver una evaluación funcional para estos segmentos. Por ejemplo, tenemos la activación neurofuncional en eje axial y mediante la cual estos segmentos van a considerarse activos. ¿No? Por ejemplo, otras estructuras en las cuales se da la función o estructuración del movimiento van a ser los cambios posicionales para determinar en función a la fuerza que pueda tener, ya sea pues un músculo inferior, o puede ser un segmento corporal entero global, por ejemplo, las cadenas funcionales, que generalmente van a servir para que puedan inducir hacia un tratamiento adecuado. Tenemos entonces los segmentos corporales. Ahí vamos a ponernos en posición de sedente mirando hacia. Ajá. Entonces, ahí nosotros vamos a poder observar lo que vendría a ser el eje lineal, ¿no? Nuestro eje lineal axial en el cual se puede observar lo que vendría a ser el segmento corporal, ¿no? Acá vemos una línea media, un cuerpo, en el cual se encuentra relacionado todas las estructuras del mismo sistema musculoesquelético. Por ejemplo, encontramos acá una línea axial en la cual se relaciona con lo que es la frente, con lo que vendría a ser los cornetes nasales, con lo que vendría a ser la parte del mentón, la parte media de lo que es apéndice sifoides, hasta lo que vendría a ser la parte de la estructura de lo que es la pelvis, ¿no? Le encontramos luego ese segmento que se va a, digamos, pues, a extender hasta la parte de la base de sustentación del cuerpo, ¿no? Sínfisis pubiana, ¿no? Entonces tenemos en cuenta ahí todo lo que vendría a ser los segmentos. ¿Qué vamos a hacer nosotros ante esto? La plomada imaginaria va a determinar mediante cuadrantes esta amplia capacidad del sistema para estar equilibrado, ¿no? Ahora, en posición boca de arriba se puede evaluar, o supino, posición bipedestación también, ¿no? O suspensión en algunos casos, y también cúbito lateral, ¿no? Vamos mirando para allá. Allá. Entonces, cúbito lateral, ahí también observamos, ¿no? Todo lo que vendría a ser el eje axial. A nivel de la parte temporal del cráneo, la parte meato auditivo externo, la parte de glenumeral del hombro, iliaco superior, hasta la parte de malelo externo del peroné. Voltea. Ajá, ahí. Igualmente podemos evaluar mediante la evaluación de la plomada lo que vendría a ser parte posterior del cráneo, la parte posterior de la pues espinosa, la sternum cervical, doceava dorsal, hasta la parte interglútea y va hasta la base de estación. Bien. Okay. Entonces, básicamente tenemos los segmentos funcionales explicados en la plomada, que también se pueden trabajar directamente mediante alguna activación neurofuncional estructural, mediante lo que es la parte de cadenas musculares, mediante la parte de la fuerza neurofuncional, adaptada también hacia el segmento del músculo y el movimiento, ¿no? Integrando lo que es funciones, integraciones, adaptaciones globales de lo que es el movimiento del cuerpo, ¿no? Y generalmente buscamos que este segmento se adapte a lo que vendría a ser una función muy importante, como es el caso, pues, la función de la estabilidad, ¿no? Por ejemplo, los segmentos normalmente que se activan mediante lo que es los PIR van a trabajar en base a estos segmentos funcionales, a esos segmentos estructurales, ¿no? Los segmentos muy importantes para ese trabajo, muy destacables, en función a lo que es el movimiento, en función a lo que es la fuerza del músculo, en función a lo que es las cadenas musculares específicamente, en función a lo que es la activación de cada una de ellas y la forma como se va a trabajar, ¿no? Específicamente cada uno de ellos se relaciona con lo que vendría a ser luego actividad refleja, que se va a poder observar mediante la facilitación neuromuscular, mediante los principios neurofisiológicos que se utilizaron para trabajar directamente los métodos terapéuticos que empezaron en base a esa función, a esa adaptación
adaptabilidad a esa integración, ¿no? Cada segmento tiene una capacidad de poder integrarse constantemente hacia lo que es la función del propio sistema, hacia la función del cuerpo, hacia la adaptabilidad que va a requerir cada uno para que pueda desarrollar funciones importantes. Esa actividad neuromuscular normalmente va a ser bien adaptada y bien integrada hacia el movimiento, hacia la capacidad que tiene el sistema para desplazarse, hacia las funciones más básicas que va a requerir el cuerpo para que pueda ser adaptativo, integracional, organizacional para ello mismo. Cada segmento va a requerir también que haya constantemente una retroalimentación por parte del cuerpo mediante la actividad motriz. Y esta actividad motriz es justamente el movimiento que va a requerir el sistema para que pueda desarrollar paulatinamente estas funciones, estas integraciones, estas adaptabilidades, ¿no? Entonces tenemos en cuenta todos esos funcionamientos integracionales, de organizativos, estructurales, adaptativos, mejor relacionados con el propio esquema corporal del paciente. Su esquema global encerrado en lo que es el movimiento, encerrado en lo que es la capacidad del sistema para cambiar de posición, para adaptarse constantemente, para integrarse y nosotros mismos trabajarlo en base a ese funcionamiento neuromuscular, ¿no? Entonces, adaptando ello, nosotros vamos a poder entender el posicionamiento que vamos a requerir para trabajar, ¿no? Por ejemplo, el paciente se encuentra en cúbito supino, nosotros podemos trabajarlo desde el posicionamiento bípedo, obviamente, en la cual nosotros vamos a poder tener en cuenta que el posicionamiento de cada segmento del cuerpo va a ser en base a diagonales, a estructuras que no son lineales, que normalmente esto lo vemos desde la propia estructura del sistema muscular, ya que ninguna parte del cuerpo vendría a ser lineal y solo uno planar, sino que habría una distribución multiplanar en cada una de las estructuras que nosotros desarrollamos ante el movimiento y lo que vendría a ser de fibras que permiten que este mismo pueda desarrollarse. Por ejemplo, cuando hablamos de posturas diagonales, siempre vamos a considerar nosotros que el cuerpo es una especie de reloj en la cual se trabaja directamente en las cadenas neuromusculares en base a lo que es las diagonales de estas. No vale la redundancia mencionar a profundidad, pues todavía no vamos a ver facilitación, pero sí lo importante para ello es entender que este sistema adapta al cuerpo hacia cambios posicionales muy rápidos, muy bruscos en algunos casos, pero que mantienen estabilidad gracias a la calma rítmica que cada segmento puede permitir. Bueno, muchachos, hemos visto un poquito acerca de cómo se puede trabajar con lo que es, por ejemplo, diferentes posturas, funcionalidades del movimiento, ¿no? Relacionado directamente con lo que es, por ejemplo, esquema corporal, movilizaciones a nivel de lo que es un paciente neurológico, un paciente que requiere un abordaje terapéutico. Por ejemplo, ¿para qué mencionamos el tema de lo que es neurodesarrollo, ¿no? Porque acá nosotros observamos cómo este funciona a partir de lo que es la adaptación del movimiento, ¿no? Por ejemplo, los movimientos se encuentran a veces muy restringidos cuando hablamos de lo que es, por ejemplo, patologías del neurodesarrollo, ¿no? Entonces tratamos de que se trabaje a partir de lo que es métodos terapéuticos específicamente, ¿no? Por ejemplo, el método de facilitación neuromuscular, puede ser también el método BOBAT, el método CABAT, los métodos de aplicación funcional, la parte del FNP, también facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿no? Entre cada uno de ellos, ¿no? Por eso se trabaja específicamente mediante métodos, mediante un trabajo intensivo en base a lo que es movimiento, ¿no? ¿Alguna consulta que tengan ahí por si acaso, chicos? A ver, una preguntita que tengan. Licenciado, buenas noches. Bueno, no tengo una pregunta, sino que habría alguna posibilidad de que usted coloque los distintos métodos en el grupo Claro, no hay para, problema. para Claro. nosotros averiguar, pues, ¿no? Justamente Así. eso les iba justo a dejar como tareita, justamente los métodos más importantes, ¿no? Que son el método BOBAT, el método CABAT y el método Brunstrom, para que ustedes puedan explicarlos y me envían un Word, ¿no? Con cada una explicación pequeña, pueden encontrar en internet, en Google, digamos, preferencia utilicen Google Académico. Ustedes utilizan Google Académico, ahí van a encontrar conceptos más científicos, más específicos en cuanto a lo que es los métodos terapéuticos, ¿ya? Ahí le estoy mandando ahorita al grupo, espérenme un segundito.
No sé si podrían enviar un mensaje al grupo, por favor, porque no tengo tantos grupos que no me ubico en el grupo de acá del salón. A ver, por favor, envíenme un mensajito. Chicos, ¿están ahí? Sí, aquí estamos, profe. Sí, por favor, envíen un mensajito al grupo para visualizarlo, porque tengo tantos grupos que no lo visualizo el grupo de nosotros de este salón, por favor. El grupo de fisioterapia, ya le enviamos. Sí, por favor, envíenme un mensajito. Licenciado, una pregunta, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se llama? ¿Usted es el que pasa nuestra asistencia Sí, para que esté directamente al aula virtual? Lo que pasa es que tenía un inconveniente. Hoy día revisaba mi aula virtual y solamente tengo 2 asistencias, y la cual me sorprende porque yo hasta ahora no he faltado a ninguna clase. Entonces no sé si ya es problema técnico o no sé. allá de repente es problema técnico porque, bueno, las asistencias nosotros las tenemos reportadas en lo que es un borrador y también la aula virtual. En este caso voy a entrar a revisar para ver el caso tuyo específicamente. Me mandas tu pedido a lo que es el WhatsApp, por favor. Lo voy a regularizar entre hoy y mañana, ¿ya? No se preocupen, de repente es un tema técnico, a veces se bloquea, a veces no graba las asistencias que yo coloco, a veces tengo que volver a revisar, porque yo tengo, como les digo, un borrador en el cual tengo yo apuntado acá manualmente todo lo que es las asistencias, y también tengo capturas de pantalla, así que no se preocupen en cuanto a las asistencias. Si han venido ustedes y han apuntado su nombre en el WhatsApp o acá en el Zoom, ya están considerados, ¿ya, chicos? No se preocupen. Ya, muchas gracias. Porque Ya, también todavía no hay ninguna calificación tampoco, ¿no? no Ya todavía. después se va. Ajá, ya listo. Más bien en el WhatsApp del grupo, por favor, pongan su nombre y apellido completo, chicos, ¿ya? Para ahí también considerar las asistencias. Por favor. Ya Pongan está. ahí. Sí, pongan. Sí, Marisleni. Licenciado, buenas noches. Es una consulta. Estoy distribuyendo los diapositivas, pero yo no tengo ninguna diapositiva y tampoco puedo ingresar a la Ah, plataforma. ya miren, la plataforma, el soporte técnico va a poderla subir, ¿ya? Va a poderla subir y también va a poder compartirles diapositivas. Igualmente, yo voy a tratar de mandarles por el WhatsApp del grupo también, ¿ya? Pero sí, profesor, usted dice así, yo no tengo ninguna, ni en WhatsApp, no tengo ninguna diapositiva de los que he empezado clase con usted, no tengo nada. Ya, ya, entonces la voy a reenviar la mayoría, todas las que estén ahí bueno, está ahorita en la plataforma igual, pero igualmente las voy a volver a reenviar, ya no te preocupes. Ya, profesor, gracias. Ya. Listo, muchachas. Estamos entonces. Sí, Marisleni, dime. ¿Estás levantando tu manito? Bueno, muchachos y muchachas, Licenciado, método de Bobat, de Cabat y de quién? método Bobat Cabat y de Brunstrom. Brunstrom. Bruce, ok. Ajá. A ver, voy a apuntarlo acá porque el chat no me sale. Profesor, por favor, escríbalo por el WhatsApp grupal. Dame un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. Profesor, disculpe, ¿qué es lo que vamos a hacer? No he entendido, profesor. Ya, espérame un segundito, ya voy a ir por el WhatsApp grupal. Espérame un segundito. No se entiende, profesor, no sé. No entiendo bien.
Ahí se los envié al grupo, porfa, chicos, ¿ya? Ahí les envié a lo que es el Zoom, ¿ya? También en el grupo. Bueno, chicos, cuídense mucho. Estamos viéndonos el día jueves. Gracias por todo. Bendiciones. ¿Alguna preguntita por ahí? No hay ninguna pregunta, ¿no, chicos? Profesor, yo Sí, dime, ¿qué no, pasó? no lo veo en el chat las tareas. En el chat de acá del Zoom. ¿Lo ves ahí? ¿Puedes ver? Sí, ya lo vi, ya. Gracias. Ya, cuídense mucho, entonces estamos viendo. Gracias. Gracias.